El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Amable audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales. Reciban un saludo fraterno una vez más. Bienvenidos a su programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y muy feliz de iniciar esta emisión con el tema Con tus hijes sí, de Sudor Marica. Es un grupo de cumbia argentina disidente y feminista queer. En esta oportunidad nos hablan del tema que nos convoca hoy, la educación en la sexualidad. Recientemente en América Latina se difundió el eslogan "Con mis hijos no te metas", gracias a grupos conservadores y religiosos que tachan a cualquier iniciativa educativa en la sexualidad como una imposición de la ideología de género. Esta canción invita a entender la sexualidad como un tema que nos compete a todos. Con tus hijes sí. Es una necesaria respuesta a la escuela, la familia y la sociedad sobre la importancia de educar en estos temas, dar pie al debate y a la información, no aplastar los afectos de nuestros estudiantes y trabajar por una educación sexual integral. Esta emisión 176 de Toma Única que denominamos Aprendiendo la educación en la sexualidad en el aula de ciencias sociales, tiene 3 invitados muy especiales. En primera instancia queremos saludar a María Camila Forero. María Camila es estudiante de grado 10º del Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Chapinero. Un saludo fraterno para todas las hermanas de la Caridad de Santa Ana. También tenemos a Joana Martínez, licenciada en Ciencias Sociales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, estudiante actualmente de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social UPN y CINDE y docente del Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Chapinero. Joana, de verdad, bienvenida. Y Diego Rodríguez, estudiante de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales de 8º semestre, integrante muy activo del semillero de investigación y línea de práctica de educación geográfica junto al profesor Felipe Castellanos. Entonces, María Camila, Joana y Diego, bienvenidos a esta mesa de trabajo y muy felices de estar trabajando esta temática el día de hoy. No, profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué bueno volver a la UPN, qué bueno volver a estar en casa. Maestro, muchas gracias. Y qué bueno ver a nuestras egresadas, ya colegas, ejerciendo labor pedagógica, educativa en espacios como en el Colegio Nuestra Señora del Pilar. Entonces, qué bien, Joana. María Camila, bienvenida aquí a la cabina de la Pedagógica Radio. Bueno, muchas gracias. Yo estoy sumamente agradecida de estar en este espacio y poder ser la voz de muchas de mis compañeras que estuvimos inmersas en un proceso educativo que podría llegar a decir que fue distinto, que probablemente muchos colegios no manejaron y que fue sumamente gratificante, ya que nos hizo formar conciencia de la sociedad en la que estamos y las dinámicas que maneja. Obviamente este proceso no hubiera sido posible sin la profesora Joana y sin el profe Diego, que nosotras por nuestra parte queremos mucho a Diego y le tenemos un cariño inmenso y lo recordamos mucho por haber sido aquella persona que nos permitió alejarnos de aquellas dinámicas machistas y patriarcales y abrirnos la puerta a conocer realidades que no son normalmente escuchadas.
Así es, y hablabas del profe Diego, porque ya incluso le falta el título, pero recuerdo también la participación activa de Diego en mi seminario de ética y docencia, y sé todo lo que fortalece esta temática en especial con el profe Felipe Castellanos, al que también le debemos agradecer que si visibilice tanto estas temáticas, sobre todo en nuestra casa educadora de educadores. Diego, bienvenido una vez más. Profesor, muchas gracias por la bienvenida. Totalmente agradecido con el espacio y quiero mandar un saludo muy especial al profesor Felipe. Gracias a él esta práctica pudo desarrollarse, me acompañó en el proceso y realmente fue la persona que le dio sentido a esta experiencia para que hoy se esté socializando. También un saludo especial al semillero, que el semillero ha sido un espacio que de esta manera se ha reivindicado con estos temas también en el último año. Es importante dialogarlos y qué bueno que este espacio se preste para conocer estas experiencias. Así es, Diego. Entonces, amable audiencia de Toma Única, yo voy a invitar a Mario Enríquez, a mi amigo y el profesional del Control Master, para que entremos en tertulia, que es la primera etapa del programa donde ponemos en contexto a nuestra audiencia de la temática a tratar. En Toma Única, tertulia. Amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Llegamos hoy, miércoles 18 de octubre, a la emisión 176. Un poco más de 5 años trabajando por el arte, la pedagogía, la cultura en nuestro espacio radial. Esta emisión la denominamos Aprendiendo la Educación en la Sexualidad en el Aula de Ciencias Sociales. Plantearemos con nuestros invitados las diferentes tensiones y reflexiones que genera un tema tan interesante y necesario de dialogar en las aulas. Quiero contarles que el trabajo del profesor Diego lo orienta nuestro colega, amigo y diría yo hombre que hace parte del comité editorial de Toma Única, el profesor Felipe Castellanos. Y lo que contaremos hoy es la experiencia desarrollada en los semestres 2022-1, 2022-2 y 2023-1 en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Chapinero. Este trabajo tiene por objetivo principal diseñar una propuesta de educación sobre las relaciones entre espacialidad y sexualidad, una interesante relación que no ha sido abordada a fondo y que tiene bastantes posibilidades en las aulas escolares, aportando a los procesos de formación ciudadana, el respeto por las diferencias y la comprensión de la complejidad de las identidades. Profesores Diego y Joana, ¿cuál es la motivación de abordar el enfoque de género y la transversalización de la educación en la sexualidad en los contenidos del área de ciencias sociales? ¿Cómo se relacionan estas temáticas con el plan de estudios de las ciencias sociales? ¿Es posible articular los propósitos o intenciones en los dos campos? 3 vías de acceso, pero estoy seguro que las 3 muy importantes. Adelante, no sé si la profesora Joana o Diego. Bueno, profe, sí. En primer lugar, tenemos que contextualizar cuál educación sexual estamos abordando en este trabajo. Como se abordó el área de ciencias sociales, pues entonces es una educación en la sexualidad que está aterrizada a la realidad social de las personas y del mundo también. Ahí es donde entran entonces los contenidos de ciencias sociales, en este caso intervienen historia, en geografía y este año en ciencias económicas y políticas y ciencias sociales. Hay una serie de contenidos que da precisamente pues, los lineamientos curriculares que da el Ministerio de Educación, ¿sí? Esos son lineamientos, estándares y derechos básicos. ¿Qué quiere decir que sean básicos? Que dan las líneas fundamentales para abordar las temáticas. Pero el docente tiene la capacidad de decidir cómo abordar esas líneas, qué sujetos abordar, en qué contextos y cuáles problemáticas. Y allí es donde hicimos la transversalización. La transversalización es básicamente como... hagan de cuenta situar estos temas, pero dándoles un enfoque puntual, en este caso el de género o el de la educación en la sexualidad. Entonces, un ejemplo puntual, abordar en el caso de los sectores económicos cuál ha sido la participación de la mujer en el sector primario, en el sector secundario en la industria o en el sector terciario el de servicios. Entonces, a partir de ahí ya estamos haciendo una transversalización. Y claro, es, digamos, importante estos dos enlaces entre las ciencias sociales y la educación sexual porque se pueden propiciar propósitos de formación especialmente actitudinales.
Es decir, en relación con las capacidades que tienen los y las estudiantes para relacionarse con las personas, con las diferencias, con el contexto en el que viven y también para entender su mundo. Principalmente entonces actitudes de respeto, actitudes de comprensión, de valoración y también de cuestionamiento. Antes de darle la palabra a la profesora Joana y a Camila, Diego, a mí sí me surge una inquietud muy grande y creería que también para nuestra audiencia. ¿Cómo fue llegar al Colegio Nuestra Señora del Pilar de Chapinero? Porque claro, erróneamente creemos que por ser una congregación religiosa, misional, estos temas no tienen la libertad que deberían de tener. Y siento que tú estás siendo el mejor ejemplo y bueno, tuviste afortunadamente a la profesora Joana y que te dio la bienvenida al aula y que yo como en esta actualidad de coordinador de prácticas sí nos preocupamos que nuestros estudiantes, futuros maestros lleguen a colegios donde los dejen de verdad intervenir, aportar, relacionar, porque siempre existe ahí una coyuntura, una tensión muy fuerte, ¿no, Diego? Uh-huh. Sí, efectivamente llegué al colegio fue gracias al profesor Felipe. Digamos que cuando pues ingresé a la línea, él me preguntó que yo en dónde quería realizar la intervención. Yo le dije que quería colegio y él fue el que me sugirió el colegio Nuestra Señora del Pilar, que allí trabajaba una egresada que, por cierto, en su momento la reconocía, era porque su trabajo de grado en el pregrado fue pionero en la línea de geografía al abordar el cuerpo como territorios de las geografías feministas también en la escuela. Entonces, bueno, el colegio tiene unas particularidades y allí la importancia de hablar de conocimientos situados, de conocimientos de un lugar específico, y es porque allí las dinámicas se han desarrollado de una forma distinta también gracias al trabajo que ha realizado la profe Joana. Ella de pronto les puede hablar de esto. Claro más a que detalle. sí, gracias Diego, y qué bonita introducción. No recordaba la temática de tu trabajo de grado. Sí, maestro, de antemano pues obviamente agradecerle a Diego por esta introducción, ¿no? Me comprometí un poco, pero bueno. Es importante tener en cuenta que pues debemos quitarnos como esos mitos respecto a estos colegios confesionales, puesto que el hecho de que tengan una línea de trabajo no quiere decir que no tengan un proyecto educativo institucional claro, que busque otros, varios intereses sociales, por decirlo de alguna manera. Digamos que el proyecto educativo institucional de nosotros es formar líderes para el siglo XXI, ¿sí? Es como el postulado y el interés. Por ende, tratar este tipo de temas es completamente necesario, puesto que son divergencias contextuales, ¿sí? Es un ágora de posibilidades contextuales que nos llevan a nosotros efectivamente en el aula a plantear temas que los mismos movimientos sociales han permeado en todos los ámbitos que conocemos. Digamos que cuando yo entré al colegio, pues claramente sí entiendo un poco lo que dice Diego, y es como está la malla curricular, están las temáticas, está el plan de estudios, pero eso no nos exime a nosotros como docentes de nuestras responsabilidades sociales frente a la formación de estos nuevos ciudadanos, ¿sí? Digamos que mi enfoque sí mayoritariamente es en trabajo de género. Efectivamente, pues como feminista llegar a un espacio como este pues también era un poco complejo, pero pues el colegio nunca ni me discriminó ni me rechazó y tiene clara mi postura política e ideológica. Entonces, creo que dentro de las preguntas estaba la motivación. Total. Y creo que la motivación en estos espacios y poder hacer una práctica como Diego, que Diego me ha enseñado un montón, porque digo, efectivamente, maestro, reitero, pues yo estoy parada desde las mujeres, ¿no? Siendo mujer, siendo feminista, pero Diego me va a mostrar otras posibilidades importantísimas respecto al género que yo enuncio y que yo traté de abordar, pero no me creía, digamos, como lo suficientemente capacitada para hablar de ciertas cosas, ¿sí? Y ante ese respeto, porque siempre lo respeté como un colega, o sea, para mí él no era el practicante que en algunos espacios pasa como, ay, ven, me traes esto, ven, me calificas esto. No, para mí él era un profesor. No voy a estar este par de horas, ayúdame a cubrirme, perdona, pero hay que decirlo. Sí, eso pasa. Entonces, en el colegio también es muy clara la postura de nuestro coordinador académico, y él es como la práctica, ellos vienen literalmente a enfrentarse al aula, a fortalecer sus cosas. Trabajar con el equipo. Exactamente. Entonces, él nunca estuvo limitado, él podía tener sus áreas de intervención, pues debido a eso. Entonces yo creo que la motivación de Diego y un poco la motivación mía respecto a este proceso en el colegio ha sido reivindicar las luchas. Las luchas de los otros, de las otras y de los otres que no han sido tan visibilizados dentro de las ciencias sociales y que, pues, digamos que en este momento en Colombia ya lo estamos tratando con mayor interés,
pero si somos honestos, pues en Latinoamérica estamos un poco atrasados en esto, ¿sí? Total. Entonces creo que esa es una motivación, ¿sí? Pues acudiendo a lo que te digo, a las demandas contextuales, es que los movimientos sociales permean todo, o sea, yo no puedo eximirme como maestro de una realidad que me está demandando, que mis estudiantes deben conocer más allá de los contenidos, además porque ellos lo ven todo el tiempo, o sea, ellos acceden a información constantemente, entonces pues si yo puedo mostrarles una perspectiva crítica, social, que fortalezca, que enriquece. que les ayude incluso a ellos a posicionarse también políticamente, porque no, a veces creemos que los adolescentes no tienen criterio, y sí lo tienen, y seguramente te interpelan y lo hacen en el aula. Entonces, creo que el interés podría ser ese, ¿sí? También creo que el plan de estudios, o sea, hablar de sexualidad debería ser transversal en la escuela, porque a veces disminuimos eso como, no, es prevenir los embarazos de las adolescentes. O trabajemos métodos anticonceptivos, planificación. Exacto. Se reduce a eso. Sí, entonces, pues la sexualidad lo es todo, ¿sí? O sea, es decir, mi trabajo fue enfocado, como lo decía Diego, en el cuerpo, ¿sí? Territorializar el cuerpo. Diego trabajó desde diferentes materias, ¿no? Pero él trabajó temas muy importantes y contextuales, o sea, que él les diga a las estudiantes, porque además nosotros teníamos solo niñas, ¿sí? Porque el colegio es mixto, ahorita está sexto, está haciendo como su transición, pero de 7º a 11 en este momento son solo mujeres, ¿sí? Entonces, negar la diversidad de género en un espacio como ese, pues no sería, o sea, no, ¿sí? Entonces creo que Diego yo digamos que lo trabajé desde el cuerpo, desde la identidad, desde entendernos como mujeres, nuestra corporalidad, o entender a esos otros que quizás en el aula están y a veces no son visibilizados, ¿sí? Entonces creo que Diego le aportó muchísimo a eso. O temor a visibilizarse, ¿no? También. Que puede ser. Gracias, profesora Johanna. Camila, nos interesa mucho escuchar tu voz y en toma única la voz de los estudiantes es muy importante. A lo largo de la propuesta del profesor Diego desarrollaron múltiples actividades, por ejemplo, dibujos sobre las mujeres en la década de varios años, un cineforo sobre el trabajo femenino en las máquinas, un mapeo colectivo sobre experiencias de mujeres y personas LGBT en el conflicto armado colombiano y actividades que implicaron más tiempo de dedicación como la cartografía corporal y la salida de campo a la Universidad Pedagógica Nacional en mayo de este año. Cuéntanos cuáles fueron todas estas metodologías y actividades que más te impactaron de la propuesta desarrollada por el profesor Diego y cómo aportaron en tu formación personal. Y me gustó mucho algo que dijiste al inicio, que Camila hoy es la voz casi colectiva del sentir de todas estas chicas que estuvieron en este proceso. Bueno, en realidad me atrevería a decir que todas, porque cada una me aportó un conocimiento. Incluso en varias ocasiones el profesor Diego se involucraba en algunos temas que abordábamos en nuestro año escolar. Por ejemplo, el año pasado, en 9º, estábamos hablando del Holocausto y él se enfocó en las víctimas y habló de las personas homosexuales, las cuales eran identificadas con un triángulo inverso rosado. Pero ya hablando de actividades concretas, realmente yo te diría que son 2 las que realmente me hicieron cuestionarme sobre las realidades de mi sociedad. La primera, él la tituló ¿Quiénes son les trabajadores, les rares del mundo laboral? Y la segunda, claramente, que fue mi favorita, fue la salida a campo a la Universidad Pedagógica. De la primera actividad aprendí mucho. Aprendí de la violencia estructural que viven las personas trans, ya que es evidente el rechazo que se le tiene a su corporalidad y a su identidad de género, donde se evidencia esos espacios de segregación y de exclusión llenos de, ¿cómo decirlo? Llenos como... Prejuicios. De prejuicios, exactamente. En esta actividad, Diego nos puso a hacer una peluquería y en esta peluquería teníamos que identificar diversos espacios. Estaba el espacio de trabajo corporal, el estético y el emocional. Y también tuvimos que leer ciertas personas que nos hablaban sobre el trabajo en las peluquerías. Y aquí me di cuenta que en estos espacios de peluquerías donde trabajan personas trans hay un ambiente bastante ameno, bastante inclusivo y pues claramente esto va ligado a que estas personas han vivido la violencia de nuestra sociedad. Por tanto, pues tratan de ser inclusivos. Ya respecto a la salida de campo a la Universidad Pedagógica, como que logré identificar cuáles son
los interrogantes que existen respecto a la educación sexual de los seres humanos, donde, bueno, no se nos enseñan constantemente sobre la educación sexual. Sí, es verdad lo que tú dices, y siento que esa empatía, esta afabilidad del profe Diego fue importante para ustedes, redescubrirse también en sus emocionalidades, corporalidades, ¿verdad? Claramente, y a través de las actividades, digamos que podíamos ver mediante como actividades que nos hablaban sobre las diferencias y de las violencias ligadas al género, logré como identificar que yo estoy inmerso en una sociedad heteronormativa, patriarcal y machista sin querer estarlo y sin estas ser las ideologías que yo comparto. Entonces, claramente esto es algo bastante cuestionable y que abre muchas interrogantes y que a nosotras nos abrió demasiadas interrogantes. Yo sé que es muy rápido para decirlo, Camila, porque estás en 10º, pero ¿ya has soñado con alguna carrera? Yo la escucho hablar y siento también la impronta de lo que muchos maestros hacen frente a estudiantes, ¿no? ¿Cómo los inspiran? Bueno, si te soy sincera, todavía no, pero sí sé que me encantan las humanidades, me encantan las sociales y sobre todo porque ha sido como algo que ha sido cultivado desde mi hogar y también desde mi colegio. Mi mamá es abogada y mi papá es economista. Son ramas de las sociales. Entonces he sido muy cultivada en este panorama. He crecido con y realmente lo amo. Qué bien. En Colombia se han presentado una serie de situaciones en los colegios en relación con experiencias de discriminación hacia personas LGBT o acoso hacia niñas y adolescentes. Por ejemplo, el caso muy sonado del estudiante Sergio Urrego en Bogotá, que por su orientación sexual fue hostigado. El caso de Kim, estudiante trans en Medellín, que exigía poder hacer uso del uniforme correspondiente al género con el que se identificaba, y los recientes casos de denuncias de acoso y violencias basadas en género que las estudiantes de diferentes colegios han venido exponiendo. Muchas de estas situaciones pudieron haberse abordado mejor si hubiera una formación en la sexualidad comprometida por parte de estudiantes, docentes y directivos docentes. Todo esto que estoy leyendo hace parte de una reseña muy interesante que construyeron conjuntamente el profesor Felipe y Diego, y creo que nos da un contexto súper interesante y clave para la temática del día de hoy. Profesora Joana, ¿por qué considera importante que estas propuestas se lleven a cabo en las escuelas? ¿Cómo responder desde nuestro rol docente a las necesidades de niños, niñas y jóvenes en torno a la educación sexual? Bueno, yo, digamos que uno de mis intereses en mi trabajo de pregrado y ahorita pensándomelo desde mi trabajo de maestría, pues mi trabajo se centró el primero en el cuerpo, ¿sí? Pero entender el cuerpo también como un territorio desde todas sus dimensiones, ¿no? Creo que estos temas de género, de la sexualidad, deben ser tratados en la escuela porque, atendiendo a mi segundo interés de trabajo de grado, que es, digamos, como revisar qué pasa en medio de los feminicidios en Colombia, ¿no? Entonces, me parece que la escuela es el espacio donde estos temas pueden fortalecer a nuestros estudiantes para que nosotros como maestros efectivamente no tengamos que pasar momentos de tensión y de preocupación y de dolor, y las familias que hacen parte de las comunidades educativas, pues atendiendo a prevenir violencias estructurales que ya están tan enmarcadas en la sociedad colombiana, que es necesario trabajar esto, incluso me atrevería a decirlo con un pesar y un dolor profundo, que es necesario trabajar esto también para prevenir que nuestros estudiantes, digamos, como que vivan ciertas violencias, ¿no? Y que puedan fortalecerse y fortalecer efectivamente su carácter, que puedan también tener esa posibilidad de reconocer su identidad sin sentirse observados, juzgados, discriminados, señalados, estigmatizados. ¿sí? Sino que efectivamente estos temas son completamente y estrictamente necesarios, porque siento yo que, digamos, yo lo he pensado como licenciada en Ciencias Sociales, tengo una responsabilidad política. Total. ¿Sí? Y esa responsabilidad política me lleva a ofrecer a mis estudiantes herramientas para que ellos mismos
puedan generar un criterio propio, pero que les lleve a ser empáticos socialmente, que les lleve a tener capacidades de solidaridad con el otro, así no sea igual a mí, así políticamente no comparta mis ideas. Y además, estos temas son supremamente necesarios y me pareció fenomenal cuando Diego llegó a tratar estas temáticas con ellas, pues porque yo creo que, atendiendo a los casos que enunciabas tú anteriormente, la escuela debería ser un lugar seguro. Total. Sí, o sea, la escuela debe ser un espacio en el que nuestros estudiantes puedan sentirse en libertad, ¿por qué no? ¿No? O sea, que puedan ser ellos sin necesidad de que nosotros, los adultos que tendemos a hacer eso, los coartemos, ¿sí? Los digamos que no los reconozcamos como son, consideremos su opinión poco valiosa, ¿no? Porque también dentro de la academia, y lo digo con mucho respeto a mi amada pedagógica, pero a veces hay docentes que creen que son dueños de la verdad y por ende entonces no son capaces de enfrentar ciertas temáticas y no son capaces de reconocer que su estudiante también efectivamente tiene un postulado político válido, ¿sí? Entonces creo que estos temas son supremamente necesarios para prevenir violencias, para formar buenos ciudadanos y para que políticamente nosotros ejerzamos nuestro rol como debe ser. Así es, profesora Johanna. Muchas gracias por esa reflexión y te voy a invitar a ti y a toda nuestra audiencia que sigamos también con una parte muy interesante de nuestro programa, el tejido musical. Vamos a escuchar un tema que seleccionaron nuestros invitados muy apropiado para la temática que estamos desarrollando el día de hoy. A continuación escucharemos una canción de Susie Chock, pero yo quisiera que sea mejor Diego el que nos ponga en contexto con este tema y por qué la selección. Bueno, Susie Chock es una cantante argentina y ella se ha destacado precisamente por abordar los temas en relación con la crianza, sí, con las infancias, y ha desarrollado un libro muy bonito que se llama Crianzas, historias para crecer en toda la diversidad. Susie Chock ha desarrollado distintos tipos de materiales poéticos, audiovisuales, sonoros, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde Argentina ella se ha posicionado como una de las personas que ha reivindicado precisamente cómo abordar estas crianzas amorosas, respetuosas para las infancias, para las adolescencias, en todo lo que tiene que ver con la diversidad. Y esta canción que se seleccionó es muy reciente y nos expone básicamente ella como se aborda o se identifica como una madrina traba, porque pues a la final ella es una persona travesti. Entonces a la final muestra cómo desde su identidad travesti fomenta una educación amorosa. Entonces esa es la contextualización de Susie. Pues muy bien, vamos a escuchar un fragmento, querido Mario, de Susie Chock. La magia del mundo en mis manos porque... Going to Kansas City, I come. Bueno, amigos de Toma Única, de verdad aquí muy complacido con la mesa de trabajo que me acompaña hoy. Diego Rodríguez, Johanna Martínez, María Camila Forero, con una temática tan interesante y tratada de esta manera tan profunda, tan clara, tan honesta. Yo los voy a invitar ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a la Pedagógica Radio. 7 años de trabajo educomunicativo. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Miles de horas de grabaciones y producción de contenidos, cientos de reuniones y diálogos, decenas de actividades dentro y fuera de cabina, horas y horas de trabajo para crear las mejores franjas musicales, realización de talleres, encuentros con comunidades y decenas de publicaciones en redes para generar comunidad,
ha sido parte del trabajo que durante estos 7 años ha realizado la Pedagógica Radio para llevar a nuestra audiencia los mejores contenidos. Pedagógica Radio, 7 años de proyectos sonoros y contenidos de calidad. Recuerda que también puedes escuchar nuestros programas a través de las plataformas Spotify, Deezer y iVoox. Escúchalos y descárgalos. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Mi nombre es Adriana Mendoza, hago parte de la Facultad de Educación y soy la directora del programa radial El Convite. La Pedagógica Radio para la Universidad Pedagógica y para la formación de maestros significa la posibilidad, en este caso desde el Convite, de llegar a los territorios rurales. Creo que la Pedagógica Radio nos ha regalado algo que nos hacía mucha falta como universidad, y es reiterar y fortalecer nuestro carácter nacional. Estos micrófonos han llegado a muchos territorios del país y esa es como el plus que nos ha regalado la radio educativa. Feliz cumpleaños a la Pedagógica Radio. Campesino y campesina, venimos a agradecer. Desde la ciudad de Bogotá, llegan a Jacopí Estéreo 107.8 FM los programas Ananqué, El Convite, Folclorizarte y Maestra Tierra, producciones de la Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. Escúchalos todos los miércoles y sábados de 3 a 4 de la tarde a través de Jacopí Estéreo 107.8 FM. Con la pinta de rolito, con la pinta de ciudad. Una alianza en pro de nuestras comunidades, donde la cultura, la academia y los territorios tienen voz. Campesino y campesina, venimos a agradecer. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Muchas gracias, Mario. Regresamos aquí a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Un saludo fraterno, como siempre, me nace hacerlo, a nuestro decano, el profesor Alexander Celi Rodríguez, decano de la Facultad de Humanidades, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y a mi colega amigo, el profe Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura, y que conjuntamente con el profesor Almonacid está también dirigiendo Ananqué, el otro programa de radio que tenemos en nuestra licenciatura y al que les invito que también escuchen. Gracias a todos ellos por creer en este proyecto de cultura, pedagogía y sobre todo mucho sueño, mucho onírico. Profesor Diego, entiendo que el trabajo ha sido divulgado por otros medios, puntualmente en los eventos académicos desde el año 2022 y este año. Por ejemplo, participaste en la Universidad del Valle en Cali, en la Universidad de la Amazonía en Florencia y en la Universidad de Nariño en San Juan de Pasto, y hoy, por supuesto, en Toma Única. Sabemos que estas actividades de socialización son importantes porque permiten conocer a la comunidad académica y al público en general los aportes, resultados y experiencias acontecidos en su desarrollo y también proyección. Como suele pasar, que las experiencias queden en el texto de trabajo del grado, que pocas personas se tomarán el tiempo de revisar en detalle, que es una lástima. Yo incluso, profesora Joana, desde aquí, para nada quiero comprometer a Diego y a profe Felipe, pero me parecería súper importante que la socialización también final del proceso de Diego sea compartido en la comunidad del colegio. ¿Qué te parece? De hecho, eso fue algo que se planteó desde el inicio de la práctica. Digamos que el colegio está abierto a recibir estudiantes de la pedagógica, de la distrital, de todo. O sea, hay un interés fuerte en el trabajo y pues se va a socializar con los docentes, de hecho.
Apenas, digamos, ya esté aprobado, esté listo, todo esté terminado, Diego va a socializar esto con nosotros. Pues porque también creo que es una herramienta para nosotros y es, digamos, como un panorama que algunos de pronto no tendremos tan claro y nos puede permitir hacer muchas más cosas en la institución. Así es. Entonces, precisamente para el profesor Diego, ¿cuáles fueron los principales resultados de la intervención pedagógica realizada en el colegio? ¿Cómo ha abordado las posibles relaciones entre sexualidad, diferentes épocas de la historia y distintos lugares y escalas del mundo en el aula de las ciencias sociales? Y finalmente, ¿qué panorama aprecia en relación con las experiencias de otros profesores a nivel nacional? Bueno, me gustaría primero hablar un poco sobre esta participación en los eventos académicos. Digamos que, claro, a mí me escucharon en algunos profesores de todo el país y a muchos les causaba curiosidad precisamente por qué se estaban desarrollando estas temáticas y Colombia pues es un país tan godo para estos temas. Y pues digamos que listo, yo lo sustentaba pedagógicamente desde lo que mencioné al principio de los lineamientos y demás, pero también me di cuenta de algo y es curioso porque lo dialogaba con la profe Joana el otro día. Y es que de no ser por esta práctica, mi hoja de vida académica estaría vacía, porque todas las socializaciones, participaciones en encuentros, el artículo que me permitieron por ahí publicar hace poco, todas tienen que ver con la experiencia que he desarrollado en aula. Y definitivamente el aula es un espacio que va a permitir desarrollar muchísimas cosas y tiene un potencial gigante. Ya diciendo esto, entonces me gustaría mencionar primero lo que se encontró en relación con la caracterización del grupo con el que se trabajó, o más bien los grupos con los que se trabajó. En primer lugar, es necesario mencionar que, se abordó la metodología del trabajo con la investigación acción educativa, pero como estaba trabajando temas de género y geografía, entonces me fui un poquito a ver qué nos decía la geografía metodológicamente para abordar el género. Entonces tuve la posibilidad, por ejemplo, de abordar grupos focales, talleres en relación con sentires, experiencias y emociones en los espacios que transcurren diariamente las estudiantes y otros instrumentos por ahí también que se aplicaron. ¿Qué se encontró y qué fue lo que más resonó? Precisamente estas experiencias hostiles que tienen las estudiantes mujeres en la ciudad. Básicamente nos comentaban que la ciudad era muy insegura para ellas, les da miedo estar en zonas oscuras, en la noche, sin algún acompañamiento, y pues obviamente esto deja en evidencia lo que ya muchas teóricas feministas en la geografía han dicho, y es que las ciudades no están diseñadas para las mujeres, y que a partir de allí pues es importante trabajar todo lo relacionado con prevención, atención y restauración a violencias basadas en género. Que esto es algo que poco se ha hablado hace un par de años, hasta ahorita podríamos decir que se está dando el boom de estas temáticas. Lo segundo que se encontró fue que hay unas posibilidades curriculares de abordar estos temas. Uno es de los lineamientos, que ya fue lo que comenté, y dos, aprovechando también el marco teórico que brinda la espacialidad. ¿Sí? Si vamos a mirar detalladamente qué es la espacialidad, vamos a ver que es algo muy amplio y que es multiescalar, es multidimensional y aparte de esto es interseccional. Por esto fue que con las estudiantes pudimos abordar esos temas tanto en historia como en ciencias económicas, porque digamos que la escala espacial siempre está presente y eso es lo que nos dice el giro espacial en las ciencias sociales, que el espacio está en todo lado, está en el cuerpo, está en las experiencias, está en los lugares físicos, está en cualquier parte. Y allí precisamente se realizó pues esa relación entre sexualidad, espacio y educación. Entonces digamos que eso hacía grandes rasgos las posibilidades que hay en el aula y digamos que lamentablemente el panorama nacional pues no está tan claro. Colombia de verdad que todavía le falta muchísimo, ¿sí? Digamos por ahí están las iniciativas, de la profesora Patricia Franco en la Universidad de la Amazonía en relación con las personas trans. Ella ha hecho un trabajo increíble en este sentido. En la Universidad del Valle está la profe Zaida Liz Patiño, que ella maneja geografías decoloniales, también increíble, pero pues obviamente todos estos temas están muy enfocados a la educación superior y dejamos de lado la educación básica y media, que es fundamental, porque a partir de los contextos de donde vienen estos estudiantes es necesario formar en actitudes, ¿sí? Por ahí decía la profe Amanda que la labor del docente no es brindar conocimiento puntualmente, sino formar personas, formar en actitudes de respeto, formar en actitudes de valoración y también de problematización. Por eso acá, digamos que se cuestiona mucho esta idea del adoctrinamiento. No se estaba adoctrinando a nadie, digamos que no se estaba siguiendo precisamente con esta línea de con mis hijos no te metas, no. Por el contrario, considero que se estaba fomentando pensamiento crítico, porque es que con las estudiantes lo que hacíamos muchas veces era cuestionar, problematizar y obviamente sí debatir la diferencia.
Entonces, eso, profe. No, pues total. Es muy importante contar con la voz de los estudiantes, sobre todo estudiantes invitados en el proceso del desarrollo de la práctica pedagógica. Por ello es valioso la participación de Camila hoy en este programa. Apreciando los avances de Diego en su proyecto, puede notarse que a pesar de los avances y propuestas en el campo de la educación en la sexualidad, siguen vigentes prejuicios morales, pugnas políticas y sobre todo un panorama de negación, lo que la pedagogía queer denomina la pasión por la ignorancia. Es evidente la permanencia de prácticas en la escuela que invisibilizan las manifestaciones de la sexualidad y además validan sistemas opresivos como la homofobia, la transfobia, el racismo y el clasismo. Sin embargo, son los mismos estudiantes adolescentes de la era digital quienes exigen el abordaje de estos temas. No es extraño que ellos y ellas nos excedan en el acceso a la información o planteen preguntas que tradicionalmente no se enfrentan en la escuela. Es un campo que cuestiona nuestra propia experiencia, nuestros aprendizajes y valores más enraizados, debates de los que podemos aprender. Camila, ¿qué mensaje le darías a los colegios sobre la importancia de abordar la educación en la sexualidad? ¿Y cuál es la importancia de estos temas desde tu experiencia en las clases que has tenido con los profesores Diego y Joana? Y finalmente, ¿qué aprendizaje podrías resaltar en este proceso? Varias preguntas, pero estoy seguro que con tu solvencia académica y argumentativa nos puedes ayudar. Vale, yo diría que primero cuestionarlos sobre la manera en la que están formando a sus estudiantes respecto a cómo quieren que estos sean vistos en la sociedad, ya que la educación de la sexualidad permite disminuir esos estigmas que hay en torno a temas como la orientación sexual, la identidad de género y las relaciones sexuales. Y al utilizar herramientas que brindan una educación sexual educada, pues permitimos formar seres sociales que son conscientes de este tema y que van a promover en algún momento la inclusión y el respeto hacia la diversidad. Ahora, desde mi experiencia, considero que estos temas nos permitieron a las estudiantes de décimo dejar de lado la ignorancia y empezar a cuestionarnos sobre nuestra sociedad y desde ese cuestionamiento saber de una u otra manera cómo queremos llevar nuestra vida en torno a esta sociedad. Si queremos buscar un cambio y por este cambio luchar o simplemente enfocarnos en nosotras mismas, en nuestra construcción personal y así eso conlleve ir en contra de las normativas impuestas por la sociedad. Personalmente creo que el mayor aprendizaje que puedo tener de este proceso es que el conocerlo es todo, que el cuestionarme me hace un ser pensante y razonable y por lo tanto el conocer realmente la sociedad en la que estoy inmersa me va a permitir saber yo cómo quiero identificarme, cómo quiero ser reconocida por los demás, por mi sociedad. Sí, así es. Muchas gracias, Camila, por tu intervención. Joana, Diego y amable audiencia de Toma Única, yo los voy a invitar ahora a que entremos en Aguja y Vinilo, una etapa también muy significativa en nuestro programa. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. En las emisiones de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro, esa aguja cursando un surco de sonoridad. El LP que seleccioné para el día de hoy se llama Charly García Superhéroe, un LP del sello Codiscos que contiene grandes éxitos del gran maestro del rock argentino. En este tema que seleccionamos, que se denomina Inconsciente Colectivo, lo acompaña la gran maestra ya fallecida Mercedes Sosa. Un tema que creo recoge muy bien el espíritu de esta emisión, que clama por la libertad, por el respeto a la diversidad. Con ustedes, la maestra Mercedes Sosa y Charly García. Vamos a escuchar, querido Mario, un fragmento de esta canción supremamente poética.
Bueno, gracias maestra Mercedes Sosa. Charlie, con ese inconsciente colectivo. Vamos ahora a entrar a la última etapa del programa, la que consideramos de escape. Es la salida, es el mutis, como decimos en teatro. La intención aquí es poder dialogar con nuestros invitados acerca de recomendaciones, películas, textos, libros, exposiciones de artes plásticas, etcétera, que nos puedan ayudar también a profundizar en la temática del día de hoy. Entonces yo los voy a invitar a que entremos en esta cortinilla que nos la hace el maestro Antonio Arnedo en un homenaje maravilloso que le realiza al gran compositor de ese currulao inolvidable, Mi Buenaventura, de Petronio Álvarez. Nos vamos con De Escape. En toma única, El Escape. Bien, amable audiencia, llegamos lamentablemente al final de esta emisión, pero estoy seguro que ni es la primera vez, Joana, Diego, Camila, que pasan por este espacio, por esta cabina, y no será la última, porque creo que todavía el semillero de educación geográfica tiene mucho que aportarnos. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Queridos Joana, Camila, Diego, gracias por atender este llamado de toma única. Gracias por sus voces, por sus experiencias y por todas estas vías de acceso que nos ofrecieron en la tarde de hoy para visibilizar una temática que cada día es más necesaria. Como nos lo decía Diego, Joana, cada día es más necesario que estos temas se hablen abiertamente en un aula desde el conocimiento, desde el respeto, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por esta compañía. Diego, adelante. Bueno, mi recomendación primera es leer a Bell Hooks. Bell Hooks es una pedagoga afroamericana y ella, entre sus múltiples trabajos, también reflexiona la educación. Y quiero recomendar un libro que ella tiene y es bellísimo, que se llama Enseñar Pensamiento Crítico. Allí pues básicamente nos dice qué es el pensamiento crítico, y lo menciono porque cuando se mencionan estos temas por lo general se piensa que se está adoctrinando y resulta que no es así. Es precisamente haciendo un ejercicio de pensamiento crítico, y hago la invitación a la audiencia para que revise este texto. También a que revisen esta obra porque ella nos habla de algo fundamental en el aula, y es precisamente este lugar de la sexualidad y el cuerpo, que ella dice que siempre está presente y que a veces incluso se expresa como fuerza motivadora. Ella dice que el erotismo es una fuerza motivadora, es una fuerza vital que a docentes y a estudiantes nos reúnen para aprender de forma apasionada, de forma comprometida. Entonces, esa sería mi recomendación. Bueno, mi recomendación fue un libro que me encontré por casualidad hace poco y se llama El Club de la Lucha Feminista. Manual de supervivencia en el trabajo para mujeres. Lo escribe Jessica Bennett, es una neoyorquina, ella es editora de género del New York Times. Entonces, digamos que la temática, ¿por qué recomiendo este libro? Pues sobre todo, digamos, a mis futuras compañeras profas, para que puedan efectivamente leer y entender, bueno, y también a los profes, ¿no? A los hombres también les puede servir muchísimo. Porque la autora de este libro lo que hace básicamente es como crear un manual que nos enumera diversas situaciones laborales donde están las violencias estructurales machistas y patriarcales que hemos naturalizado. Entonces define unos tipos de... O sea, es que es como... ¿Cómo lo digo? Está el club de la pelea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero aquí se llama el club de la lucha feminista. Entonces ella se reúne con un grupo de intelectuales neoyorquinas y generan un grupo para identificar estos casos cotidianos donde nosotras a veces no nos damos cuenta y estamos siendo disminuidas, violentadas, anuladas también como sujetas. Entonces, en esa medida hay ejemplos como, por ejemplo,
palo, qué pena redundar, disculpen. Pero, digamos, hay un caso específico que nombra la autora y es cuando un hombre en el lugar de trabajo, por ejemplo, dice como que cuando una está interviniendo, entonces tiene un lugar de poder, entonces interrumpe lo que estás diciendo por el simple hecho de ser mujer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que te interrumpe, entonces el Club de la Lucha Feminista lo que hace es decirte, bueno, cuando eso pase, entonces tú vas a decir, puedes tener 3 opciones, no sé, nombro una someramente que recuerdo en este momento y es decirle a esa persona o a ese hombre que te disminuye por el ser mujer y te calla en su momento específico, ya anulándote totalmente, te dice como, tú puedes interrumpirlo y decirle, espérate, termino mi idea y con mucho gusto intervienes, ¿sí? Hay ejemplos como ese, hay ejemplos cotidianos en la calle, hay ejemplos de cómo las mujeres también naturalizamos violencias entre nosotras. Entonces me parece un libro interesante. Lo leí y me gustó mucho, sobre todo para que a veces, de hecho se lo compartía, uno de los fragmentos se lo compartía a uno de mis jefes en el colegio y le dije, mira, a veces de pronto ustedes no se dan cuenta, pero pues hay ciertas cosas que ocurren en una sala de profesores que son violentas con las mujeres y que también promueven que nosotras seamos violentas entre nosotras. Entonces me pareció un libro interesante, es gracioso, la verdad es muy ameno para leer. Muchas gracias, Joana. Y María Camila, finalmente tú. Bueno, yo creo que le diría a todas como que, bueno, a todos los que me estén escuchando, que es necesario ser más conscientes de la sociedad en la que vivimos y procurar desnaturalizar aquellas conductas que han sido como impuestas por nuestra sociedad, que nos han marcado pautas de comportamiento, de reglas, de normativas, y que al nosotros salirnos de esta normatividad probablemente pues hemos sido juzgados. Entonces esa es mi invitación, a que no le tengan miedo a evitar esta normatividad y hacer ustedes mismas, a formarse individualmente. Muchas gracias, María Camila, Joana, Diego, por hacer parte en esta misión 176 de Toma Única, y yo no me podía quedar atrás. Quisiera recomendarles un documental que tuve la oportunidad de ver hace algunos días, Transfariana, un documental franco-colombiano muy interesante. Tuve la oportunidad de verlo en la sala de la Cinemateca Distrital y quisiera tomar un fragmento que hace la periodista Daniela Díaz para periódico El País, donde nos hace una interesante reseña de este documental que incluso le estaba diciendo a Diego, súper necesario para tu trabajo que veas Transfariana. Documental provocador, 150 minutos de una espinosa historia de amor en la cárcel entre Laura Catalina Zamora, una mujer trans, y Jason Murillo, un guerrillero de las FARC. Los dos purgaban penas en La Picota, una prisión en el sur de Bogotá. Se encontraron y surgió el romance en el año 2015, cuando Zamora fue trasladada al patio en el que estaba Murillo, quien era el vocero político de los prisioneros políticos de la guerrilla que estaban negociando la paz con el gobierno en La Habana. En un contexto difícil vivieron a la vez un idilio privado y una odisea pública por defender su relación de los prejuicios de la sociedad y de sus entornos. Amable audiencia de Toma Única, muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos todos los miércoles a las 2 de la tarde, con la repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Y también no lo olviden, pueden descargar nuestros programas en la página institucional de la Pedagógica Radio o además en el portal de iVoox y de Spotify. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Gecko Gómez, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Mario Enríquez. Agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso, y también a la profesora Alejandra Jaramillo por todo su apoyo en la difusión de las piezas publicitarias, y a nuestro semillero de investigación Arterias Culturales por toda la difusión que hacen de estos programas en sus redes sociales y en las páginas institucionales también que tenemos de nuestro programa Toma Única. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima Toma Única. Primero.